Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Conoce más en claro.com.es. Farmal JX The Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Bienvenidos. ¿Qué deben aportar los bancos en esta crisis? ¿No resulta lógico esa pregunta? Y no solamente decir, ya hacen lo suficiente pagando impuestos, dando créditos, cumpliendo la ley, destinando la mitad de sus utilidades a capitalización y la otra mitad a los accionistas. Lo grave es que a cuenta de su éxito, hay quienes sacan su resentimiento y quieren abusar para acabar con la banca en vez de ayudarla a contribuir más. ¿Cómo se podría hacerlo en esta coyuntura? ¿O no se debe hacerlo? Sería eso un error, más bien contraproducente. La propia banca ha dicho ya que exigirles aportar $200 millones aproximadamente de sus utilidades extraordinarias, lo cual sería retroactivo, por supuesto, y por eso hablan de que sería confiscatorio, terminaría restringiendo el crédito aproximadamente en $3.000 millones. Entonces, ¿qué? Nada. Vamos a pedirle respuestas al director de Asobanca, doctor Marco Rodríguez, y sus opiniones a Marcela Arellano, que fue presidenta del FUT, a Roberto Andrade, que ha sido presidente de la UAFE, y al exasambleísta Darwin Pereira, que cuando estuvo en esas funciones fue de los más críticos con la banca. La idea es que todos tenemos que hacer algo adicional en este estado de guerra. Eso no se puede negar. ¿Qué le corresponde a la banca? Es lo que vamos a tratar. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Les recuerdo siempre que nos pueden seguir por Facebook o YouTube de Vera a su manera. Estamos en las dos mayores cableras del país, Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TV o O709, si prefieren alta definición. En DirecTV, 194 es el canal, corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manaví. En estas dos cableras y en todas las demás del país, estamos gracias a RTU. DirecTV es 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30 y Cable Unión 09. En radio, 101.3 FM, Radio Centro para Guayas y Santa Elena. En Manaví, Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita del centro del país, también 89.3 FM, pero para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. Lorena Ochoa, bienvenida. Gracias, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenidos a todos los que nos ven y nos escuchan. Creo que es importante empezar recordando que fue el propio presidente de la República quien puso sobre la mesa de discusión una contribución especial de la banca con los argumentos que vamos a recordar a continuación. En el IVA se puede conversar, se puede tener un punto medio. Yo estoy de acuerdo con que sea temporal, por ejemplo, pero también parte debería ser temporal, parte debería ser ingresos permanentes. ¿Por qué? Porque demuestra al mundo también salud económica del Estado. Vamos a recortar $1.000 millones en gastos, muchos de ellos administrativos innecesarios, dentro del Estado también, porque el Estado también tiene que apretar el cinturón y hacer un sacrificio, es esencial. Pero hay ciertas cosas las cuales yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, sí estoy de acuerdo
en lo que hizo el presidente Correa en el 2016, de que subió el IVA temporalmente al 14%. Lo que pasa es que tienen memoria selectiva. Ellos, el RC no se acuerda lo que hicieron en el 2016. También creo que debería de cobrarse, aparte de las utilidades que ha hecho la banca en los 2 años de menor creación de empleo y mayor crisis de seguridad del país, en el cual fueron los 2 mejores años de la banca, 2022 y 2023. Ahí tiene, doctor Marco Rodríguez, bienvenido de vuelta. Esa es una propuesta presidencial, nada menos que a ese nivel, con esos argumentos que le hizo a Liz Valareso y a Milton Pérez cuando lo entrevistaron esta semana en Carondelet. Respóndale. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos los que nos escuchan y muchas gracias por la invitación. Carlos, se ha venido diciendo que la banca ha tenido utilidades extraordinarias. Aparte de que esto debe analizarse de otra manera, las utilidades se analizan a través de un indicador. Carlos, aquí lo de fondo es que la banca no se opone a aportar en este momento, en un momento de guerra como está viviendo el Estado, y lo está haciendo. Y lo está haciendo a través de los 2.200 millones que normalmente se ha venido aportando en los últimos años, de acuerdo a los datos del Servicio de Rentas Internas, pero además la propia Asamblea. 2.200 millones como tributos, de los 17.000 millones de dólares. 17.000 millones de dólares, eso quiere decir el 13%. Es decir, 13 de cada 100 dólares que recauda el Estado son aportados por las actividades bancarias. Todos los bancos pagan 2.200 millones de dólares en impuestos. La actividad bancaria paga en tributos, es decir, impuestos, tasas y contribuciones. ¿Eso incluye qué? Cuando usted habla de actividad bancaria, ¿qué entidades? Los bancos. Ya, solo bancos, no están cooperativas. No, okay. Las cooperativas están aparte. Impuestos, tasas y contribuciones. Esto incluye impuesto a la renta, IVA y impuesto a los activos externos, que es un impuesto particular que tienen los bancos, contribuciones a diversas entidades. Esto incluye los impuestos particulares seccionales que se pagan, etcétera. Son 2.200 millones en total, que nos coloca además como la primera actividad que más tributos paga el Estado, siendo la actividad que más impuestos paga, pero no la que más gana, como se ha señalado, Carlos. Y voy a avanzar. ¿Pagan ustedes más que las camaroneras o pagan más que los bananeros como actividad? Como actividad. Pagan más que la minería, con seguridad, pagan más. Sí, Carlos. Pagan más, ¿cómo se llama la actividad de los supermercados? Los comercios. No, eso eso engloba todo. Retail, supermercados. ¿Pagan más que las celulares? Así es, Carlos. Son número 1 en contribución en el Ecuador, 2.200 millones de dólares. ¿Y por qué solo lo dicen ustedes cuando los atacan o los cuestionan? Carlos, porque eso es la actividad que hace la banca. La banca hace intermediación financiera, genera crédito, ¿pero por qué genera no reivindican eso? Para que la gente lo entienda, lo sepa y sea su mejor defensor. Y Carlos, no sea usted. Carlos, permanentemente se informan este tipo de cosas. Permanentemente, la publicidad de los bancos no dice eso, dice otra cosa. Usted en la presentación del programa dijo algo muy importante, el resentimiento, el odio político. Es que eso es lo que nos siempre, pero ustedes tienen que aprender a vivir con eso. ¿Usted ha visto lo bien que nos tratan los políticos de la prensa? ¿Usted ha visto que me dicen serio cuando yo coincido con ellos y vendido a Lazo cuando no coincido con ellos? ¿Y usted sabe que a mí me importa un bledo? Ustedes tienen que estar acostumbrados a eso, es su pan de cada día. Precisamente, Carlos, precisamente. Y por eso es que lo que hace la banca es profundizar cada vez más el crédito, llegar cada vez más a más gente bancarizándola. Ya vamos a hablar de eso. Antes, usted dijo que las utilidades no son extraordinarias. ¿Qué son las que han tenido? ¿Qué son? Ver, solamente la forma adecuada de mirar esto, Carlos, es a través de la rentabilidad. Ya lo dijo 13-14% de rentabilidad. 12.4. Okay. 12.4. Por ahí ¿Qué es el promedio en América Latina de la banca? No, Carlos, ese es uno de los mitos. La rentabilidad que tiene la banca ecuatoriana nos sitúa en la tercera rentabilidad más baja de América Latina. Hace unos pocos días algún político... La tercera más baja. La tercera ¿Quiénes más están baja? más bajo que la banca ecuatoriana? Está más abajo está Uruguay y está un país de Centroamérica, Costa Rica. ¿Y cuáles son los más altos? Los más altos son México, Brasil,
Colombia. Los que menos lo necesitan, de paso. Así es. Por el volumen de sus economías. Panamá. Hace pocos días, Carlos, solamente para completar esta idea que usted ha abordado, hace pocos días algún político en redes dijo, qué locura que un sector tenga una rentabilidad del 12% en dolarización. Pues bien, ¿qué pasa en los países dolarizados con los sectores bancarios? Panamá, 16% de rentabilidad. El Salvador, 13% de rentabilidad. Estados Unidos, país dolarizado, 13% de rentabilidad, de acuerdo a McKinsey. Es decir, la rentabilidad de los países dolarizados en todos los casos es superior a la nuestra. Se debe entender entonces que porque aportan 2.200 millones de dólares promedio anuales al Estado, por impuestos, tasas y contribuciones, no deben aportar nada más. No, Carlos, estamos haciéndolo, y a eso iba. En las últimas 3 semanas, la Asamblea Nacional ha aprobado 2 normas tributarias que tienen relación directa con los bancos. La primera, una eliminación de exención al impuesto a la salida de divisas. Todos recordamos quién creó el impuesto a la salida de divisas allá por el año 2007. Los creadores del impuesto a la salida de divisas, sabiendo que era importante traer recursos desde el exterior, establecieron una exención. ¿En qué consiste? En que cuando los bancos consiguen que un banco de afuera preste recursos al Ecuador, al banco local, ese pago de los recursos está exento de del impuesto a la salida de divisas. Eso se ha eliminado en la Asamblea Nacional. ¿Y cuál es la otra? Y la otra es la autorretención. Los bancos ya pagábamos desde hace 4 años autorretención, pero en este periodo... a la gente esto, ¿qué es autorretención? La autorretención es un proceso por el cual los contribuyentes, en lugar de pagar al final del proceso anual y de hacer todas las cuentas, pagan el impuesto a la renta, le anticipan recursos al Estado. En este caso, la banca ya venía haciéndolo desde hace 4 años, pero su autorretención pasó de 123 millones a 360 millones, dejándole permanentemente recursos al Estado. Estas 2 decisiones tributarias suman algo más de 400 millones. A los 2.200 millones que le dije hace un momento, hay que sumarle estos más de 400 millones. Entonces, Carlos, claro. ¿Que salen de dónde? Son 400 millones de dólares adicionales que por vía de este mecanismo está aportando la banca o que están disminuyendo su liquidez para dar crédito. Aclaremos eso. Está aportando la banca, Carlos, y usted toca un tema bien importante. Algo que olvidan los políticos permanentemente es que la banca hace intermediación, genera crédito, profundiza el crédito. $1 menos que la banca puede destinar a crédito es $1 menos que se convierte a su vez en $10 menos en crédito. Por eso, el impacto, Carlos, de una medida como la que se está discutiendo en este mismo momento es el que en dije, la Asamblea, se va a contraer el crédito en 3.000 millones de dólares. Y la gente. ¿Sabe quién se está en este momento haciéndose así las manos? Los chulqueros. Ni me va a decir a mí. Lo que no entiendo es por qué a pesar de todas las restricciones y a pesar de todas las exacciones, sigue siendo tan buen negocio. Significa que prestar plata es un súper buen negocio, además de que ustedes son súper eficientes. Carlos, si es que la banca fuera un excelente negocio, como se dice así, ¿por qué no tenemos a la cola? ¿No es un excelente negocio? ¿Por qué no tenemos a la cola del Ecuador a la banca internacional? En buena hora es un excelente negocio. A eso voy, Carlos. Porque tributa lo que tributa. ¿Por qué se sienten ustedes mal de decir, sí, la nuestro es un excelente negocio? ¿Sabe por qué es un buen negocio? Complejo de culpa. Porque se maneja técnicamente y responsablemente en el Ecuador. Y pese a todos estos embates y que permanentemente los políticos tratan de afectar a la actividad, la banca se mantiene y se recupera y cumple su labor. Ahora sí, abrimos aquí un paréntesis porque hay una parte que me interesa tratar aquí y es cómo puede contribuir la banca, y una de las cosas que se les reclama ahora, a cernir, detectar el lavado de activos o el uso de dinero sucio, que es uno de los problemas graves de la corrupción. Y uno de los temas para complementarse ahí crítico es el manejo y la función de la UAFE. De paso, Roberto Andrade, gracias por acompañarnos. Acaba de decir el ministro de Economía que la UAFE fue muy débilmente manejada, que no tenía una estructura suficiente, hizo una descripción de aquello con lo que se han recibido y ahí explica más que justifica el por qué su débil tarea. ¿Es así, primero? Y segundo, ¿qué se puede hacer UAFE Banca para combatir desde otra arista este problema de corrupción? Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches, y buenas noches a Marco, que lo estuve escuchando con mucha atención. Yo creo que las palabras del ministro son propias de una persona que no tiene experiencia ni conocimiento previo específico en la materia antilavado. ¿Por qué lo quiero decir así?
porque la Unidad de Análisis Financiero y Económico del Ecuador ha recibido reconocimientos internacionales, Carlos. En el año 2023, Gafilat, que es el organismo regional intergubernamental en materia de prevención del lavado de activos, reconoció que la UAF es una institución con suficientes capacidades y recursos para producir informes de inteligencia de calidad. ¿Esto quiere decir que es perfecto? No. Quiere decir que no hay cosas que mejorar para nada. Hay 1.000.000 de cosas para mejorar. Pero eso es muy distinto a decir lo que ha dicho el ministro. Pero creo que es propio de que su formación es otra y ya sentado en el ministerio se da cuenta, además de todas las cosas que el ministerio tiene que hacer, además esa institución preside el Comité de Coordinación de Prevención de Lavado de Activos con ALAF. Entonces entiendo que son cosas que agobian. Sobre la segunda pregunta, el rol de los bancos y de las instituciones financieras, por supuesto, es clave, es fundamental para poder prevenir, detectar lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que lamentablemente es algo que ahora ya está en vigencia en este país, ¿verdad? ¿Cómo? Las funciones principales del banco son estar analizando y detectando las operaciones sospechosas, y reportarlas a la UAFE, además de hacer un buen ejercicio de debida diligencia de su cliente. ¿Qué quiere decir eso? Es tener identificado quiénes son las personas que realmente están transaccionando con sus cuentas u otros productos financieros. Esto lo tienen que hacer los bancos privados, públicos y además las entidades financieras del sistema de la economía popular y solidaria, es decir, las cooperativas, que creo que es muy importante incluirlas en la conversación. ¿Por qué lo digo así? Porque los bancos privados, me corregirán si estoy mal en la cifra, pero son 25 o 26 los que operan en el país, los bancos privados nacionales, quiero decir. Sí. Las cooperativas son alrededor de 400. En depósitos, más o menos, los bancos privados nacionales tienen 46.000 millones al diciembre de 2023, las cooperativas tienen 20.000 millones, es decir, las cooperativas son de un tamaño que ya no es ni chiquito ni siquiera mediano, es un tamaño que le hacen competencia al sector banco, que está bien que le hagan competencia, está bien que le hagan competencia, lo que es importante es que se le exige el mismo nivel específicamente en materia de prevención del lavado. Pero para no desviarnos del punto, yo entiendo que el dato específico no me lo puede dar. Para ser ilustrativo en esto, mientras usted estuvo en la UAFE, ¿en algún momento información que le hizo llegar a usted la banca sirvió para detectar lavado de activos o esto es producto de las investigaciones de la Fiscalía y de ustedes cuando hay reportes de actividades sospechosas y no de la banca? Sucede de ambas formas, Carlos. ¿Cuánto le hizo conocer la banca? ¿Le hizo conocer un caso, 10 casos, ninguno? No hay ningún caso en la UAFE que se pueda hacer sin la información de la banca. Todos ellos necesitan No he preguntado eso. No he preguntado eso. He preguntado si en algún momento un banco o la banca le dijo, mira, aquí descubrimos estas operaciones inusuales, aunque no pasan de $10,000, los depósitos de $5,000 3 veces al día nos parecen raros durante un mes. ¿Pueden ustedes seguirlos? Sí, por supuesto. Sí, hubo ese caso. Reportan operaciones, claro que los hay. ¿Con cuánta frecuencia? ¿Cuántos casos? Más o menos. El número bruto son 4.500 reportes aproximadamente en el año que mandan los bancos privados. De esta operación me parece extraña, este cliente me parece extraño. Ok, gracias. Eso es lo que debe decirse, ¿ok? Por parte de ustedes. Si no se dice, y tengo que sacarlo yo de un funcionario de la UAFE. Gracias. De paso, Roberto, usted está invitado al estudio para hablar a fondo de eso, por eso ahora lo tenemos solo por Zoom. Gracias por su tiempo, sé que tiene ahorita una reunión. Gracias a usted. Ok. ¿Por qué no cuentan eso? Carlos, 4.500 reportes, solamente los inusuales, 12 reportes diarios hace la banca a la unidad de análisis financiero. Eso? Lo contamos permanentemente. Al público cuenten. Señores, o sea, esto no es una cosa en la cual nos podemos vanagloriar, pero estamos cumpliendo esta función en esto, en lo otro. Ahora que están contra la pared, vienen y dicen lo que hacen. Carlos, el trabajo de la banca es ser eficiente en sus procesos. ¿No es informar a sus clientes? Sí, miren, estamos cuidando que no se metan aquí cualquiera. Pero por supuesto que sí. Y esa eficiencia se refleja en las operaciones reportadas. Eso no está en las discusión. Operaciones y la profundización. Eso no está en discusión. La discusión está en por qué ustedes no comunican lo que deben y cuando se arma la crisis defienden lo que no parece. Carlos, reconozco que allí quizá falta algo de información al público, pero el señor exdirector... Perdón, ¿sabe que falta? Banqueros que salgan a acompañarlo usted a defender su gestión.
y no solo usted cumpliendo su misión, que es parte de su gestión. Eso falta. ¿Por qué no habla Abelardo Pachano? Ya no está en la producción. ¿Por qué no habla Antonio Acosta? ¿Por qué no habla Angelo Caputi, que reclamaba yo el otro día? Como hablaba Guillermo Lazo cuando atacaban a la banca, especialmente en el periodo de Correa. ¿Qué le pasa a su gremio? Carlos, todos los gremios tienen un vocero, tienen un director. En esa época también era César Robalino, y ellos salían a hablar. Carlos, hoy la definición es esta. Cuando usted entrevista, por ejemplo, al representante de los camaroneros, ¿están intimidados? ¿Quién ¿Se llega? sienten culpables? No. ¿Están amenazados? No, Carlos. La banca está haciendo su trabajo y está siendo muy eficiente en su trabajo. ¿Sabe lo que sí es una cifra récord? No las utilidades. Lo que es una cifra récord es el crédito. 42.129 millones de dólares en crédito a diciembre del 2023. Una profundización total del crédito, 12,000 personas nuevas, nunca bancarizadas por mes. Ya vamos a hablar de ese crédito. Antes veamos a alguien que sí defiende la banca con mucho orgullo, sin ser banquero. Así es, curiosamente no han sido los banqueros quienes han salido a defender más y mejor el rol de la banca, sino prestigiosos analistas económicos como Walter Spurrier. Escuchemos lo que dijo en Radio Centro. Si suben los impuestos a la banca, sería terrible, significa menos créditos para el sector privado. Si lo hacen temporal del IVA, mantiene el suspenso. Si suben el ISD, significa encerrar más la economía nacional cuando la dolarización requiere atraer inversiones y capitales. Pero si no sale el alza de los 3 puntos del IVA de manera permanente, no estamos dando un paso en firme para ir superando el problema fiscal. Vamos a la otra parte que usted mencionaba. El nivel de crédito que dieron el año pasado, 42.129 millones de dólares. El hecho de que incorporaron a crédito a 12,000 actores nuevos que antes no lo tenían. Cada mes. Cada mes, Carlos. Con un promedio de crédito de $3,000. Es decir, son los créditos que se otorgan a los pequeños emprendedores. ¿Y sabe qué sector de la población es la que más se beneficia de este tipo de créditos? Las mujeres, Carlos. Es decir, más o menos dieron a nuevos titulares de crédito 140,000 personas en el año, más o menos. Un poco más. Ok. Un poco más. ¿Cómo se distribuyó? ¿Cuánto fue de consumo y cuánto fue de producción o inversión? Empecemos esa idea. ¿Cuánto se distribuyó? El 60% a producción. El 60% del crédito ¿Solo dado, 40% fue crédito de consumo? Solo 40%. ¿El año pasado? Carlos, ¿De dónde sacan esa cifra? En la Superintendencia de Bancos y el Banco Central. Los 42,000 millones de dólares en cartera general, el 60% es actividad productiva y el 40% consumo. Y en nuevos clientes incluso es mayor. El 70% es actividad productiva y solo el 30% es consumo. ¿Sabe por qué? Porque allí están los microemprendedores, las mujeres cabezas de familia, los jóvenes que inician su vida productiva y que requieren estas líneas de crédito de 3,000, 2,000, $1,000. Ya, para cerrar esta parte. Sí, 42.129 millones de dólares dieron el año pasado y como yo citaba al principio, esto va a significar una merma de al menos 3,000 millones de dólares si les logran sacar 200 millones de dólares por esa vía de contribución extraordinaria a las utilidades. Impuesto, Carlos. No digamos eufemísticamente lo que no es. Esto es un impuesto. Y retroactivo. Así es. Ya. Así, pongámosle su nombre. Ya, es un y impuesto. es confiscatorio porque están quitando algo que ya tienes. No es una proyección de un anuncio futuro. Están quitando algo que ya pagó impuestos, Carlos. Además, el crédito caería nada más a 39,000 millones de dólares. No es mucho perjuicio. Solo caería en 3,000 millones de dólares. Carlos sabe lo que más necesita el Ecuador. Crédito. Solo 2 de cada 10 personas en el Ecuador tienen acceso a crédito formal. Las 8 personas son la señora María del Mercado Caraguay, el señor Pedro del Mercado de San Roque. De acuerdo, pero no esas tasas de interés. Ya vamos a hablar de eso enseguida, porque ese es el gran problema. Lorena, sí, ya sé que vamos por 25 minutos, pues esto está mejor que nunca. Por lo menos a mí me parece. Yo no sé si a él le parezca, pero por fin alguien está diciendo de parte de la banca lo que se debe, como se debe. Otra cosa es que ustedes lo admitan. ¿Ya? No digo lo que ustedes le crean, porque el señor cita cifras oficiales. Lorena. Cuando volvamos, la opinión del economista Larry Yumibanda, afín al PCC, principal opositor al 15% de aumento del IVA y coincidente con una contribución especial de la banca. A la banca debe exigírsele y facilitársele a la vez menores tasas de interés, incluir a los pobres que son buenos pagadores
y crear programas especiales para quienes pagan con su vida al migrar irregularmente lo que podían pagarle a la banca legalmente. Educar es construir un futuro sólido, resistente a las tormentas. Insistir en una comisión internacional contra la impunidad, como tuvo Guatemala. Sigue siendo vigente esa necesidad. ¿Consideraría la Fiscalía intromisión una comisión internacional contra la impunidad? Lo único que se va a limitar la CICIG es a apoyarla con las investigaciones, con los sustentos técnicos. ¿Habría un cambio sostenido en el combate a la corrupción? Con el blindaje de la información para que no se filtre en beneficio de los que luego se van a evadir la acción penal. Carlos Vera pregunta sobre una necesidad más actual que nunca. Con semejante arranque y respaldo, el gobierno, decía yo, se va a querer complicar con una cuestión como esta. Entrevista veraz al jurista Jorge Alvear. 6 años insistiendo en una comisión internacional contra la impunidad para Ecuador. El Estado ecuatoriano necesita ayuda, por eso se lo estamos pidiendo a Estados Unidos. Lo que podría profundizar el combate a la corrupción. Sobrevivir en medio de un caos. Verás, sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol. Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. ¡Hey, tú! ¿Aún conservas ese mouse con ruedita? ¿O dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Les estamos tratando aquí qué deben aportar los bancos con el director ejecutivo de Asobanca, doctor Marco Rodríguez. El repite del programa es 48 horas después a través de OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Claro TV, CNT y Extreme TV Cable. A lo que concluye el programa, el periódico digital Ecuador en Vivo sube un resumen a su portal principal y página de noticias, y en los Estados Unidos nos reproduce en simultáneo Macro Digital. Retomamos el tema, Lorena. El economista Larry Yumibanda, quien preside el Círculo de Economía de Guayaquil y es asambleísta alterno del Parlamento andino, explica así su posición muy representativa, aunque no idéntica, de lo que los socialcristianos sostienen en la Asamblea, donde él actualmente es asesor.
La economía desde el año 2022 viene en una franca desaceleración. Y este año 2023 que pasó, la economía cerró 1.7%, las proyecciones fueron del 3%. Y para este año, según el Banco Mundial, va a cerrar en el 0.7%. Si suben los impuestos, y especialmente el IVA, la economía va a crecer 0%, estimado Carlos, 0%. Y eso implica menor recaudación, no solamente de IVA, de impuesto a la renta, del ICE, del ISD, de aranceles de importaciones, y lo más grave, generará desempleo y automáticamente ahondará el tema de pobreza y la desigualdad. ¿Cuál es la posición de la banca respecto al incremento del IVA y qué alternativas deberían explorarse si no es aquella del impuesto confiscatorio a ustedes para generar los recursos que la guerra necesita y la crisis de la economía amerita también? Carlos, lo primero que quiero señalar es que todos debemos colaborar en este momento. ¿Quién puede oponerse a colaborar en un momento de crisis en que el Estado le está enfrentando a las mafias organizadas? Por supuesto que todos tenemos que hacerlo. El presidente de la República ha hecho una propuesta de generar ingresos permanentes para un problema que va a ser permanente. La lucha con la delincuencia no se acaba en una semana o en 2 semanas. Va a durar largo tiempo. No, pero mi pregunta no es si no es del IVA, ¿qué proponen ustedes? A eso voy, Carlos. En este momento, la banca, yo ya le he dado los números y no los voy a repetir. ¿Qué estamos haciendo? Estamos aportando. En este momento lo que corresponde es hacer análisis técnicos que permitan encontrar cuáles son estas acciones que le van a permitir al Estado tener recursos permanentes para una lucha permanente. Ustedes lo han hecho. ¿Cuáles son? Enúncieme algunas. No me dé un programa alternativo, pero enúncieme algunas. El Comité Empresarial, por ejemplo, ha señalado los temas del gasto y grandes economistas han mirado que hay que hacer un esfuerzo por el lado del gasto. Ahí no voy a entrar. Eso nadie lo discute, pero el problema es que eso no rinde enseguida los réditos que rendiría el incremento del IVA, que es la gran ventaja que tiene. El IVA es una de las opciones más técnicas y más rápidas y de más fácil de recaudación. Ya, pero es perfecto. Si persiste la oposición, y ya va a haber de quiénes, tienen que haber otras opciones o no hay otras opciones. Por ejemplo, se mencionó 10% el anticipo del impuesto a la renta, que generaría enseguida 1.600 millones de dólares. Si bien se prescindirían en 2 meses de esos 1.600 millones de dólares. Hasta tanto el oxígeno que le da el Estado, esta regla, esta medida, son 2 meses para ver cómo saca un programa financiero el ministro de Economía. En este momento varios sectores políticos han hecho varias propuestas. Por ejemplo, ¿por qué no mirar alguna medida temporal de contribución generalizada de todos, adicionalmente a la del IVA? ¿Para qué? Para ajustar los números. El mismo ministro ha dicho que esto le va a costar como 1.300 millones de dólares y el IVA le genera como tal se vez, hizo aquí en el terremoto, como se hizo en Colombia para combatir la inseguridad. Precisamente. Esa es una. ¿Qué otra? Otra, el tema del gasto, Carlos, el tema de los subsidios. Carlos, el tema del gasto y los subsidios. ¿Qué dejar de gastar o en qué no gastar? Bueno, Fausto Ortiz ha dicho que hay muy poco espacio para reducir el gasto corriente, pero hay un espacio para hacer una reasignación, para mejorar el gasto de inversión y de esta manera reactivar la economía. Los subsidios, ¿solo diésel en combustibles para empezar? Carlos, creo que todos estamos de acuerdo de que personas como yo, por ejemplo, no debo beneficiarme del subsidio al combustible. Creo que está claro, creo que lo hemos discutido tanto, que todos hemos llegado al acuerdo que es el gran elefante en la sala al cual nadie le quiere enfrentar. Y si Leonidas dice, perdón, qué grave equivocación, lo siento. Si Leonidas dice sale a incendiar el país por eso. Carlos, es momento de que el Estado deje de estar siendo secuestrado por posiciones políticas y que comience a discutir las cosas técnicamente. Los subsidios, Carlos, creo que todos estamos conscientes de que hay personas como yo que no deben beneficiarse de esto. ¿Qué alternativas tiene en cambio el FUD? Ayer se reunieron en Guayaquil. Marcela Arellano es una de las integrantes de su directiva, alta dirigente de la CEOSL, antes presidió el FUD y por supuesto están contra el IVA. Respecto a los bancos, ¿qué deben aportar? Es la pregunta que estamos haciendo aquí y ya acaba de ilustrar Marco Rodríguez que 2.200 millones de dólares cada año más 400 que les han significado 2 medidas adicionales en este gobierno. ¿Por qué más o hasta dónde más? Bienvenida.
Gracias, Carlos. Buenas noches. Efectivamente, los bancos es uno de los grupos que más ganancias, utilidades ha tenido durante los últimos años. Sin embargo, que la gente ha estado en permanente crisis económica, perdiendo el empleo, incluso perdiendo la vida, los bancos siempre han estado creciendo y obteniendo utilidades. En el 2023 llegan a unas utilidades de 737 millones de dólares. Es el momento de contribuir, considerando que el Ecuador desarrolló un salvataje bancario en 1999 que le costó al país 141 mil millones de dólares. Es el momento entonces de que la banca contribuya. Uno, con un impuesto especial a las utilidades. Segundo, con la reducción de las tasas de interés para crédito productivo, precisamente para apoyar a la pequeña y mediana industria, que es la que genera empleo. Es necesario que se retome el pago del impuesto a la salida de divisas. Creo que esas son las medidas con las que la banca podría contribuir a este momento de crisis económica, de crisis de seguridad que está viviendo el país. Muy amable, Marcela Arellano. Lo dicho por ella nos lleva a lo que quería tratar. Ya ustedes se han referido a la posibilidad de un impuesto especial a las utilidades. ¿Qué sobre lo que más clama la gente? Reducción de tasas de interés para crédito productivo, dice especialmente ella. Está entre el 8 y el 12%. Actualmente, pues, efectivamente, Carlos, está en esos niveles, pero quiero abordar esto de la manera correcta. ¿Cuánto está pagando en este momento en tasa de interés pasiva los bancos? Es decir, ¿cuánto le pagan? 6%. 9.8% es la tasa referencial, Carlos. Y justamente lo que ¿Tanto subió? ¿Eso le pagan al ahorrista? Al ahorrista, en este momento, la tasa referencial, es decir, la tasa promedio en el sistema, está en 9.8%. Confieso que es una sorpresa. ¿Cuándo subió ese nivel? Durante los 12 últimos meses. Okay. Las decisiones de política externa de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, encarecieron los recursos en el exterior. La situación interna de falta de liquidez ha empujado el costo del dinero y eso es lo que se le está pagando a los ahorristas en ese momento. Olvidémonos de bajar tasas de interés. Carlos, si yo capto recursos a 9.8%, tengo que prestar tiene que tener al menos de 2 o 3 algo puntos más por lo menos arriba de ese monto. En este momento, la situación internacional y de la economía local nos permite prestar los recursos al costo que la economía está reflejando. Respóndale ahora usted a sus mayores detractores. Lorena. La posición contraria al aumento del IVA en la Asamblea la capitanea el correísmo, como lo demuestra su vicepresidenta Viviana Veloz, quien además es de las que insiste en contribuciones especiales de la banca. Lo vemos en el medio Telegrama. Nosotros hicimos un anuncio al país que no vamos a apoyar el incremento del IVA ni de forma temporal, ni de forma definitiva, ni en un porcentaje menor del que tiene el texto original que envió el presidente de la República, y es por ello que hemos presentado 4 alternativas que reposan dentro del informe de minoría, entre ellos esta contribución especial a las utilidades netas de la banca, subir el porcentaje del ISD del 3.5 al 6%, que se pueda reformar la ley de régimen tributario interno para establecer un impuesto fijo del 3% a los 500 grandes capitales de este país, y también una contribución especial y única a aquellos que tengan fortunas o capitales que sobrepasen el $1.000.000. Salvo lo que denomina contribución especial a las utilidades netas de la banca, lo cual ya hemos tratado, ¿qué opina de todas esas otras alternativas? Carlos, en ocasiones los políticos olvidan algo que todos los técnicos conocen. Cuando se hacen propuestas sin los análisis de sus efectos, regularmente el perjudicado al final del día sigue siendo la población. Por ejemplo, en la materia de banca, que es la que yo conozco y a la cual me quiero referir, lo que se está planteando respecto de la banca es un efecto de más de 1.800 millones, 2.000 millones de dólares menos en crédito. Cuando la señora Veloz... Yo dije que era 3.000, entonces, no es tanto. No, esa es la estimación que en 3.000 millones iba a caer el hecho. crédito. Usted dice solo 1.700 o 1.800 menos en crédito. Nosotros hemos hecho una estimación conservadora, Carlos. Es el escenario bajo. En este momento, por ejemplo, el informe para primer debate que ha sido aprobado ha incrementado ya no solo la contribución extraordinaria a la banca, sino que además la otra contribución en la cual también vamos a entrar nosotros y estamos evaluando el efecto. Entonces, un escenario conservador es crédito en menos de 2.000 millones. Pero a la vez hay otra realidad. ¿Sí o no que el BID y el Banco Mundial prestan a la Corporación Financiera Nacional recursos en términos preferenciales
para que a veces se los trasladen a ustedes y ustedes abran nuevas líneas de crédito, ¿sí o no? Carlos, no solamente... ¿Sí o no? Sí, Ya. Carlos. ¿Quién verifica que ustedes, el recurso, los dineros provenientes de esas líneas de crédito, los entreguen técnicamente en condiciones más favorables, tal como la CFN se los pasó a ustedes? Carlos, esas son líneas específicas con destino específico que son monitoreadas por el mismo prestatario, en este caso la CFN. Pero le cuento otra historia, ¿Y que Carlos. salen a qué tasas de interés promedio? Carlos, nosotros trajimos el año pasado y le ¿Que voy a salen contar. a qué tasas de interés promedio? La tasa PYME está en aproximadamente el 10%, 10.1%. Pero solo para ese tipo de empresas. Para ese tipo de empresas, porque ese es el destino específico que se señala. Con esa obligación, BID y Banco Mundial, por ejemplo, otorgan las líneas de crédito. Así es. ¿Quién monitorea que eso se cumpla? La Corporación Financiera Nacional ¿Lo hace? y el multilateral. Sí, Ok. Carlos, por supuesto. Aquí tenemos que hacer una nueva pausa. Lorena. Cuando volvamos, otras dos opiniones encontradas sobre el tema que estamos abordando esta noche. La del abogado Fernando Ibarra, expresidente del Parlamento de los Trabajadores, y del economista Pablo Lucio Paredes, articulista del diario El Universo. A la banca debe exigírsele y facilitársele a la vez menores tasas de interés, incluir a los pobres que son buenos pagadores y crear programas especiales para quienes pagan con su vida al mirar irregularmente lo que podían pagarle a la banca legalmente. ¿Y tú? ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro, porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es. Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case, con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad, líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3, tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de un año sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Educar es construir un futuro sólido, resistente a las tormentas. Aquí, en la calle, es donde hacemos periodismo. ¿De dónde viene? Yo veo aquí en el primer conjunto. Aquí es donde buscamos y conectamos con esas historias que hablan de quiénes somos, de lo que sentimos. Aquí se la extraño un montón. Pensamos y soñamos todos los días. Ya llegamos al balneario de Las Palmas. Nos encontramos en la calle. ¿Qué historias envuelven a estos baches? Te veo Ecuador, tu vida en nuestra pantalla. De lunes a viernes, 6 de la tarde. Vera a su manera, crítico e independiente. Bueno, disculpen, las opiniones que eran pregrabadas de Fernando Ibarra y Pablo Lucio Paredes las dejamos para más adelante en otra emisión de este mismo programa sobre idéntico tema, porque no será el último que haga, de paso, para dar paso a quien nos ha esperado hace rato. Darwin Pereira, cuando fue asambleísta, Pachacutic, El Oro, fue de los más críticos respecto a qué exigir a la banca. En las circunstancias actuales, Darwin, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. ¿Qué es lo que se le debe plantear a la banca para que aporten, como dice su representante, que quieren en esta circunstancia? Adelante. Estimado Carlos, buenas noches. Un fraterno saludo para usted y para todos los ecuatorianos que nos ven y nos escuchan a esta hora. A ver, efectivamente, usted sabe, el gobierno nacional, y esto tampoco es que nos está planteando ningún secreto, nos pide un sacrificio a todos los ecuatorianos.
Desde mi perspectiva, lo que se tiene que hacer es que todos podamos contribuir en la medida de nuestros ingresos, es decir, que el sacrificio sea equitativo. En consecuencia de aquello, lo que le estamos pidiendo a la banca es que también se sume justamente ese sacrificio. No estamos hablando de lo que hemos pagado, no estamos hablando de lo que las empresas ya han pagado. Muchas empresas han generado empleo, la banca también ha generado empleo y a muchos les ha ido bien, a otros les ha ido mal. Recordemos que el país está desangrado, muchos negocios tuvieron que cerrar y han quebrado, sin embargo a otros les ha ido bien. Entonces lo que estamos pidiendo ahora mismo es un sacrificio para todos. Hay que tener la capacidad de receptar que ese sacrificio tenemos que hacerlo todos y mucho más, y quisiera querer que lo podrían hacer con mucha más vehemencia a quienes les ha ido bien. En pandemia la banca ganó, no nos olvidemos de eso. En un momento en que el país se desangra, la banca está ganando. No está mal, por si acaso, está bien. Ojalá a todos nuestros empresarios les vaya muy bien, tanto como microempresarios. Entonces lo que le pedimos a la banca en este momento es un sacrificio que no le va a representar más allá de 170 millones de dólares de acuerdo a los cálculos que se han hecho. 170 millones de dólares a una institución o instituciones que tienen aproximadamente 17 mil millones de dólares en efectivo, a instituciones que han ganado 800 millones de dólares solo, cerca de 800 millones de dólares solo el último año, me parece que es un sacrificio que sí lo pueden hacer y creo que hoy como patriotas todos tenemos que arrimar el hombro en ese sentido. Es decir, usted estaría apoyando este gravamen especial de 25% a las que se han denominado utilidades extraordinarias de la banca. Correcto, me parece que tenemos que apoyar porque todos tendremos que, repito, hacer un sacrificio. Me parece que no le estamos pidiendo mayor sacrificio a la banca cuando tiene, repito, activos por 17 mil millones de dólares, una cartera, ojo, una cartera de más de 39 mil millones de dólares. El capital de los señores banqueros está por encima de los 4 mil millones de dólares y en consecuencia me parece que es un sacrificio que sí lo pueden hacer porque sí lo tienen. Bien, muchas gracias. Ahí tiene usted la opinión de quién fue un gran crítico de ustedes. Ya hemos hablado de ese sacrificio, yo lo cuantifiqué en 200 millones, él lo estima en 170 millones, más allá de que hay un problema legal a esto. Es decir, la Asamblea tiene que modificar la propuesta tributaria de Daniel Noboa, tiene que archivarla o rechazarla, ¿ya? O tiene que allanarse a ella. No puede imponer nuevos gravámenes o impuestos como significaría no lo puede hacer. La facultad de establecer tributos es exclusiva del Ejecutivo. Entonces, aclarado eso, y todo lo que ha dicho, de paso, Marco Rodríguez tiene 21 años de trayectoria profesional en Asobanca, es abogado y doctor en jurisprudencia, tiene un diplomado superior y maestría en Derecho con mención en Derecho del Mercado de la Andina Simón Bolívar, un posgrado en Alta Gerencia Empresarial del Instituto de Estudios Nacionales, un diplomado en Gobernanza y Liderazgo Político del IDE Business School, Universidad de Miserios y un curso de posgrado del Gobierno en Políticas Públicas realizado en Santiago de Chile, Universidad de Desarrollo. Ya ven el aval académico que respalda sus opiniones aquí, más allá de la experiencia en Asobanca. Para concluir, entonces, nada más pueden hacer ustedes. Ya han dado 400 millones adicionales con las dos medidas que explicó, contribuyen 2.200 millones al año, no nos pidan más. No, Carlos, esa no es la posición. En este momento todos tenemos que contribuir, todos tenemos que arrimar el hombro como se ha pedido. Y lo que propone la banca es un análisis técnico para encontrar cómo todos nos sumamos al esfuerzo como el que ya está haciendo la banca. Sin la posibilidad de bajar tasas de interés. La tasa de interés, Carlos, como lo acabo de señalar, por eso digo, sin la posibilidad de bajar tasas de interés. Medidas como las que se está discutiendo, Carlos, pueden permitir que la banca internacional llegue al país, puede permitir que se sostenga la inclusión financiera de 12,000 personas mensualmente. Sin la posibilidad de que ustedes consideren, y este es un tema mío en el cual yo he insistido mucho, un programa especial piloto por lo menos, para que los migrantes que se van por $10,000 que sacan del chulco y de vender sus propiedades, se queden con ustedes prestándoles eso a un crédito X, a una tasa de interés X. Carlos, hay segmentos de microcrédito que precisamente están apuntando a estas personas. El crédito promedio del microcrédito hoy es de $3,000. No alcanza. Promedio. No. Y ellos reúnen 10,000 para irse a morir y ustedes no le quieren prestar 5,000 porque no están bancarizados. De los 12,000 personas que están ingresando al sistema financiero, el 60% son precisamente este tipo de personas. Es decir, se irían más si ustedes no les prestan plata.
Probablemente sí, por eso le dije hace un momento. ¿Cuánta gente está bancarizada en este país de la población económicamente activa? ¿Usted sabe ese dato? Dos de cada 10, Carlos. No, de la población económicamente activa, ¿cuántos están bancarizados? Aproximadamente los clientes de los bancos son 7 millones de clientes. 35% de la población económicamente está bancarizada. ¿Por qué no hacen ustedes un esfuerzo por bancarizar más de la PEA? Carlos, ahí están los esfuerzos. 12,000 personas mensualmente que no tienen historial crediticio. Siendo significativo es poco, son 140,000 al año, por Dios. Carlos, las condiciones que hemos venido discutiendo en todo el programa, que usted los ha puesto muy claramente, permiten hacer estos esfuerzos. ¿Pudiéramos hacer más esfuerzos? Por supuesto que sí, pero hay que lograr que los capitales lleguen al Ecuador. Por ejemplo, la decisión ¿Sabe que ha la tomado? conclusión que yo saco después de escucharlo? Usted, pobrecitos banqueros, no los molesten más. No, Carlos. Tenemos que tenerle compasión a los banqueros. No, Carlos. A los banqueros lo que hay que dejarles es hacer su trabajo, que es incluir a la gente. 12,000 personas mensualmente, Carlos. 12,000 personas. El año pasado se trajo cerca de 3,000 millones de dólares del exterior para destinarlos a la población a la que usted alude. Madres de familia cabeza de hogar, jóvenes emprendedores, pequeños y microempresarios. Se trajo recursos del exterior frescos a una economía en donde la liquidez está escasa en este momento. Preguntas adicionales, como ustedes se imaginarán, tenemos, pero correrán a cargo de Lorena. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestro invitado que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no, sus reflexiones finales y el comentario de cierre de nuestro director, Carlos Vera. A la banca debe exigírsele y facilitársele a la vez menores tasas de interés, incluir a los pobres, que son buenos pagadores, y crear programas especiales para quienes pagan con su vida al mirar irregularmente lo que podían pagarle a la banca legalmente. Educar es construir un futuro sólido, resistente a las tormentas. Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case, con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad, líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3, tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case, liderando el camino en la agricultura moderna. ¡Hey, tú! ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro, porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente.
Creo que tienen ustedes más claro después de casi una hora qué deben aportar los bancos en la crisis actual y qué no pueden ni deben también. Cerramos con algunas preguntas pertinentes de Lorena. Le recuerdo a nuestro invitado que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Número 1. ¿Considera usted que es baja una tasa de interés del 24 al 28% para el microcrédito? ¿Sí o no? Dadas las condiciones de la economía, sí. 2. ¿Cree usted que debe pensarse nuevamente en vender el Banco del Pacífico a un banco extranjero para que la competencia pueda ayudar a bajar las tasas de interés? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. 3. ¿Sirve de algo las regulaciones de la Junta de Política y Regulación Financiera del Banco Central para bajar en algo más las tasas de interés? Su función principal es hacerlo, sí. 4. Con tasas más bajas de interés, ¿se ganaría menos por crédito, pero más en volumen de crédito que se prestaría? No necesariamente. 5 y última. Si la banca decidiera elaborar un programa especial para migrantes no bancarizados, ¿le parecería una tasa de interés del 30% anual suficiente? Dadas las condiciones de la economía, sí. Gracias. Doctor Marco Rodríguez, gracias por su tiempo y su frontalidad. Es la segunda ocasión en que enfrenta un cuestionario riguroso en representación del gremio que usted dirige. Yo quiero solo lamentar que aparte de Marco Rodríguez, no hayan banqueros que quieran acompañar, y no conmigo necesariamente si no les caigo bien o no los dejo hablar, ¿ya? Que quieran acompañar lo que el vocero de Asobanca está diciendo. Este país merece verdades oportunas, francas y duras, aunque sean antipáticas e impopulares, para que el remedio no termine peor que la enfermedad. Ya ha quedado claro que un golpe mayor o una contribución mayor de la banca, como quiera que la llamen, por la vía que sea, en este rato, puede ser más contraproducente que eficaz. Sin dejar de pensar en los 3 temas en los que yo he martillado por eso a lo largo del programa. Primero, que se facilita y exige las 2 cosas a la vez, mejores tasas de interés, especialmente menores en ciertas circunstancias. 1. 2, que se fijen en los pobres que son grandes pagadores normalmente porque ellos no se pueden ir a Miami. O si no pagan a los churqueros, les meten un tiro. ¿Qué mejor garantía? Están pagando con su vida a los churqueros que terminan engañando a los países de los Estados Unidos. Y por último, que se consiga que esa gente desesperada y honesta entienda que es mejor contribuir legalmente aquí que enriquecer a otros ilegalmente allá, teniendo en claro que los que sepan muy pocos pasan y algunos nunca llegan. Ojalá esto les haga entender por fin a todas las partes vinculadas con este fenómeno. Lorena. El domingo a las 22 horas tendremos otro programa de suma importancia en Vera a su manera. Hasta entonces, recuerden que 8 provincias tienen a sus cantones sin toque de queda. Las demás deberán activarse sin descuidarse. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Conoce más en claro.com.es. Farmal JX The Case, liderando el camino en la agricultura moderna.